id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. A partir de hoy vamos a estudiar y vamos a empezar a trabajar un tema que la verdad yo, digamos, siempre he querido como escudriñarlo, como conocerlo, como meterme, porque hay cosas en la Biblia que uno las habla, uno las dice, pero que como que no tiene uno muy claro el conocimiento, como que uno no tiene muy claro la definición o la forma o la manera, pero siempre lo ha hecho el Señor. Algún día yo quiero meterme como a escudriñar esa parte, porque la verdad que nos va a ayudar mucho para que no erremos en nuestras decisiones, para que no erremos en las enseñanzas, para que no erremos digamos, en nuestro caminar con el Señor y con todo lo que está a nuestro alrededor. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre el misterio de la sabiduría. Vamos a analizar muchas cosas. Este es un tema que lo trabajó el doctor hace 4 meses, según los videos que apenas vi el primero. Ya sobre la fe, ya nosotros hablamos mucho. Si bien es cierto, eso tiene mucha tela por donde cortar, pero de pronto ya hay cosas como muy puntuales, ya sabemos muchas cosas. Y aquí, pues vamos a trabajar también sobre el significado de sabiduría. Vamos a conocer qué dice el hebreo con respecto a la sabiduría. Y cuando uno empieza a escudriñar y a analizar las cosas, pues uno se da cuenta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso digo, hay muchas cosas en la Biblia que uno las conoce, las ha oído y por tanto uno repite, pero realmente hay muchos vacíos en muchos conceptos y en muchas cosas, y que Dios está trayendo claridad. Dios está revelando su palabra, Dios se está revelando a través de sus obras, a través de muchas cosas. Él se está manifestando para que nosotros realmente conozcamos quién es Dios. Porque tenemos muchos conceptos, tenemos muchas cosas, pero de pronto nos hemos perdido en alguna parte de lo que realmente hace referencia al Señor. Y por eso es bueno que a veces Dios nos lleve a esta revelación de su palabra para poder entender quién es Él y poderle entender a veces los manejos que Dios le da a las cosas, y que para uno dice, no, pero yo no creo que Dios sea por esa parte, yo no creo. Bueno, usted no cree, pero otra cosa es el pensamiento de Dios y otra cosa es el mover de Dios. Nosotros siempre estamos razonando a nuestra manera, al conocimiento de nosotros. A mí me parece. Yo creo que eso, me imagino que debe ser así. Pero en las cosas del Señor no es ni por imaginaciones de nosotros, sino por la revelación de Dios. La misma palabra del Señor nos tiene que llevar a que nosotros seamos la esencia de Dios, que es Espíritu. Y nosotros tenemos que entrar en ese mover, de que todo debe ser basado en mi parte espiritual, que la Biblia es para nosotros entrar en ese conocimiento de Dios, ¿ya? Y a veces nosotros como que nos centramos en otras cosas y nos olvidamos de cosas muy esenciales que nos enseña la Biblia. Este misterio de la sabiduría, que yo no traje ninguna cita porque quiero es dar como aspectos generales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender qué realmente es la sabiduría, qué es lo que la Biblia me enseña. Porque usted puede decir, sí, lo que dice Proverbio, lo que dice en muchas partes de la Escritura,
que el temor a Dios es la sabiduría, pero y yo decía, Señor, sí, es el temor, la sabiduría. Bueno, la sabiduría se habla infinidad de veces en la Biblia, pero cómo se maneja, cómo se hace, cómo se trabaja. ¿Por qué si nosotros tenemos sabiduría, por qué cometemos errores? ¿Por qué seguimos cometiendo fallas? Y fallas que a estas alturas de la vida no debemos de estar cometiendo, porque creemos que tenemos conocimiento, que tenemos la palabra, luego no podemos equivocarnos en cosas que son como muy puntuales y muy delicadas, y sobre todo este misterio, que más que un misterio es un don del Espíritu, y es la esencia, y es el ser de Dios, es la sabiduría. Y cuando miremos cada uno de estos conceptos, vamos a mirar acerca de, y vamos a escudriñar mucho la sabiduría, porque digamos, me interesa mucho conocer esto, la sabiduría, porque aparte de que es el primer don del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces lo otro es el don del Espíritu Santo, y es sobre lo que se basa todas las cosas, ¿ya? Entonces vamos a mirar y vamos a recordar qué es un misterio. Dice que es algo que está oculto, que está escondido, que está guardado, pero que en el tiempo de Dios, en el momento oportuno de Dios, en el momento adecuado, Dios lo va a mostrar, Dios lo va a revelar. Y eso es lo que Dios está haciendo ahorita, porque nosotros nos estamos dando cuenta que hay muchas enseñanzas y hay muchas cosas que se perdió como la visión de las cosas de Dios. Y fíjense que hoy en día es muy rara la congregación que no tiene un grupo de danzas en su congregación, y eso no lo manda el Señor. El Señor no ha mandado a hacer un grupo de danza. Y estamos viendo que las iglesias tienen un grupo de danzas y se visten así, y se mueven así, y mueven las caderas, y en otros tienen bailes con vestidos de la India, mostrando los abdomen, y bueno, todo este montón de cosas. Hay otra iglesia que tiene un grupo de danza, y el grupo de alabanza con un grupo de danza. Entonces son las chicas en pantaloncitos, en vestidos, ¿cómo es que se llama? En short, y con así todo, y dice uno, ¿en dónde estamos? Entonces fíjese que el mismo pastor que no tiene una relación con el Señor, que no tiene un vínculo con el Señor, y que lo único que les interesa es tener una congregación grande, acepta todo lo que el diablo trae. Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso, y debemos de aprender a manejar estos conceptos y aprender a manejar muchas cosas, porque en algún momento nos podemos salir y no nos damos cuenta que nos hemos desviado del verdadero propósito del Señor. Entonces Dios se está revelando a quienes, a sus santos, dice la palabra, ¿cierto? Él se está revelando, se está mostrando a aquellos que estamos en ese objetivo y en en ese mover de escudriñar la palabra. Porque así como nos enseñaba Glorita, que era algo que yo le preguntaba al Señor hace un tiempo, yo le decía, Señor, usted dice que la verdad me hará libre, pero ¿libre de qué? ¿Libre de qué, Señor? Y cuando el Señor, a través de la enseñanza de Gloria, me dio un versículo mío, de estas 4 cosas es que usted tiene que ser libre. Pero es a través de la palabra de Dios, y es a través de la Escritura, en el escudriñar de la palabra, yo tengo que mirar la verdad de la Escritura. Porque ahorita hay muchas cosas que se están moviendo con mucha confusión y digamos, direcciones opuestas a lo que nos enseña la palabra. Ahora, yo tomé este concepto, se lo oí al doctor en la enseñanza que él dio, también Cristian lo expuso cuando nos dio los talentos, cuando nos hizo en el ayuno, nos dio esta exposición, nos dio este concepto, y yo lo que hice fue que lo escudriñé cada una de esas cosas para poder entender a qué hace referencia.
para poder tener un poquito más de claridad sobre la esencia de Dios, que es la sabiduría. Sin sabiduría no podemos hacer cosas sabias, porque una cosa es la sabiduría y otra muy distinta, el sabio. Son dos conceptos diferentes, ¿ya? La sabiduría hace referencia a una serie de conceptos, a una serie de elementos que conforman la sabiduría, y otra muy distinta es el sabio. El sabio es un adjetivo que califica el sustantivo, y el sustantivo es la sabiduría, y es el hombre que es sabio. Y el hombre que es sabio es aquel que sabe tomar una decisión y sabe tener una postura, una forma de hablar, una manera de ser en un momento determinado. Esa es una persona sabia, que no se deja llevar por el problema, no se deja llevar por la situación, no se deja llevar por la angustia, no se deja llevar por la situación, sino que tenemos lo que se llama la cordura, ¿ya? O sea, somos sabios porque en un momento de crisis, en un momento determinado, en un momento donde todo el mundo perdió el control, yo permanezco bajo el mismo comportamiento, y eso me lleva a mí a ser sabio y a tomar una decisión fría. Porque el problema es cuando yo tomo decisiones cuando mis emociones están alteradas, cuando mis emociones están truncadas, cuando mis emociones están en unas situaciones que no hay equilibrio. Entonces yo en un momento de angustia, en un momento de euforia, en un momento de alegría, puedo comprometerme a hacer cosas, y después cuando ya se me enfría la sangre, cuando ya todo vuelve a la normalidad, uno dice, ¿en qué me metí? ¿Y ahora cómo me salgo de este problema? ¿Y ahora? ¿Ya? Entonces aquí es importante conocer este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Yo he tomado, primero vamos a hablar sobre la sabiduría que tiene el hombre. El hombre tiene sabiduría. El hombre, Dios le ha dado sabiduría, porque si no, no podría hacer nada. Y si somos imagen del Señor, pues nosotros tenemos cosas de Dios, tenemos cosas que el Señor nos ha dado, a través de ¿qué? De los dones, a través del ministerio, a través de muchas cosas que la misma palabra del Señor nos está hablando. Ahora, vamos a trabajar la sabiduría, ¿cómo la define el hombre? Pues, porque una cosa es la sabiduría en la parte espiritual, en la parte de Dios, la sabiduría de Dios, y otra muy distinta, la sabiduría del hombre. Son dos conceptos. Cuando uno los analiza, el hombre tiene, algunos dones del Espíritu Santo para que pueda manejarse y pueda desarrollar sus labores y pueda desarrollar sus tareas. La sabiduría dice así, lo dice Wikipedia, toca entrar en esa sintonía. Dice ¿cómo se llama eso? Esa herramienta, sí, ese elemento donde podemos, aunque no todo lo que dice ahí es cierto, usted tiene que sopesar y mirar y analizar si realmente eso es así o no. ¿Cómo define la sabiduría el hombre? Wikipedia lo define de esta manera, dice: la sabiduría o la sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Fíjense que aquí encontramos algunos dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque si nosotros, estando en el mundo, no tuviéramos este tipo de cosas, pues no sabría cómo nosotros nos comportaríamos. Porque es que la sabiduría usted la puede usar como usted quiera. Dios nos dio sabiduría. Dios le dio a Salomón sabiduría de lo alto, pero él mismo la cogió por otro lado. Porque él mismo dice en Eclesiastés: yo
voy a probar si es verdad tanta belleza. Y por eso él contaminó lo que Dios le había dado. Él hizo, dice, voy a darle a mi cuerpo lo que pida, voy a darle a mi mente lo que quiera y voy a darle a mi corazón hasta donde quiera. ¿Por qué? Porque eso fue un reto que él hizo, eso fue un desafío. ¿Y a dónde lo llevó? A ser idólatra. Lo llevó a faltarle a Dios. Lo llevó que ya cuando estaba en las puertas de la muerte se dio cuenta de que había fallado, que había contaminado, que había usado los recursos que Dios le había dado para hacerle que templos a los dioses de sus mujeres paganas. Y ese es el problema. El problema es cuando yo me alineo, cuando yo establezco vínculos con personas o con situaciones o con cosas que en vez de acercarme a Dios me alejan. Entonces yo voy a terminar pensando, actuando y diciendo lo mismo que dice la persona que va por el camino errado, que va por el camino equivocado. Entonces por eso vemos nosotros que las personas tenían un proceder, que vemos que las personas tenían una forma de pensar y que ahora dice uno, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Porque ese espíritu que fue fuerte y que la otra persona no se cuidó de seguir esos lineamientos, vamos a terminar o terminaron siguiendo sus dioses, sus comportamientos, su forma de hablar y su manera de actuar. Entonces por eso hay que tener cuidado quiénes están a mi alrededor. Y resulta que la palabra sabiduría significa alrededor de. Entonces cuando yo miraba esta palabra sabiduría, que es una palabra hebrea, que significa alrededor de, yo decía, Señor, y esto se parece al diablo, está alrededor mío, buscando cómo me devora. Pero alrededor mío también está ¿quién? La sabiduría, y la sabiduría es Dios. Entonces viene la lucha, viene la batalla entre lo que yo sé de Dios, la fuerza, la firmeza, la confianza y el ataque que tiene el adversario contra mí. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora dice, desarrollemos entonces el concepto de sabiduría. ¿Qué dice el hombre con respecto a la palabra sabiduría? La sabiduría dice que es la habilidad. Es necesario que usted tenga en cuenta ciertos conceptos para poder entender hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que Dios me quiere enseñar, qué es lo que yo tengo que mirar, qué es lo que yo tengo que corregir con respecto a ciertas cosas que de pronto nosotros estamos haciendo o estamos teniendo mal. Dice que la sabiduría es la habilidad de usar la mejor manera, es decir, su forma de ser y su manera de actuar. Es decir, la actitud con C y la aptitud con P es la manera como usted se va a comportar en un momento preciso para obtener un excelente resultado. Eso es lo que me define a mí la sabiduría. Vuelvo y se lo repito, dice la habilidad de usar la mejor manera, la forma de ser o de actuar en un momento preciso para obtener mejores resultados. Por eso le decía que cuando se nos presenta un inconveniente, se nos presenta un problema, si nosotros no estamos centrados en la convicción del Señor, si nosotros no estamos centrados en las cosas de Dios, yo me voy a terminar descontrolada. Sobre todo cuando nos dan una mala noticia, perdemos el control. ¿Por qué? Porque salen a flote mis emociones. Sale a flote mi amor, mi afecto y lo que yo conozco en la parte espiritual me la ganó la parte emocional. ¿Ya? Por eso el Señor me está diciendo, es la habilidad, ¿ya? Es la habilidad que tenemos de manejar las situaciones que se me presentan en mi casa, en mi trabajo o en una situación en particular. Y él dice que es la forma de ser, es decir, yo cómo me porto,
Yo cómo hablo, yo cómo expreso y qué siento en un momento determinado. Según lo que yo sienta, según lo que yo tengo en mi corazón, es la manera como yo voy a actuar, es la manera como voy a solucionar el problema o voy a tomar, digamos, la actitud frente a un problema, frente a una situación. Ahora, si la sabiduría es una habilidad, ¿qué es una habilidad? Dice que la habilidad es una capacidad. Y uno dice, fíjense que eso es importante, que nosotros vayamos conociendo este tipo de conceptos para poder entender la esencia de Dios, para poder entender que por qué Dios actúa así, por qué Dios le mandó a hacer esto, por qué Dios no le dio esto, simplemente porque no es conveniente para nosotros. Pero a veces nosotros no le entendemos al Señor. Nosotros no le comprendemos, no, pero es que, y entonces nosotros ahí sí buscamos las cosas buenas y buscamos y hacemos y terminamos peleando con el Señor por cosas que yo misma hice, por situaciones que yo misma creé, por circunstancias que yo misma hablé, porque a veces a nosotros se nos olvida que hablamos más de la cuenta, que decimos cosas que no debemos y después eso se recogió la cosecha y se nos olvida, pero a Dios no se le olvida nada, ¿ya? Entonces dice que la habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa correcta y con facilidad. Entonces fíjese, sabiduría es la habilidad tiene que ver con la capacidad, y la capacidad tiene una serie de elementos. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una cosa, para que yo pueda tomar una buena decisión, para que yo pueda tener un buen comportamiento, para que cuando la persona se levante, yo siga parada sobre la raya, siga bajo el mismo concepto, siga bajo el mismo lineamiento, y yo no me deje salir, y yo no me deje sacar ¿de qué? De lo que el diablo quiere que yo termine perdiendo. Por eso dice que la habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa correcta. ¿Ya? Fíjense que la sabiduría es la habilidad, es la capacidad, y fíjense que siempre el fin es el mismo: que todo sea bien, que todo sea correcto, que todo sea en buenos resultados. Eso es lo que está buscando, lo que me desarrolla o lo que me define a mí el concepto de sabiduría. Nosotros siempre buscamos hacer las mejores cosas en nuestra empresa, dar más allá de lo que nosotros podemos dar, aún de pronto poniendo de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que todo funcione mejor. Ahora, fíjense que dice que la capacidad, que la habilidad es una capacidad. ¿Y qué es una capacidad? ¿Ya? Y fíjense que la capacidad tiene una serie de elementos que la conforman. ¿Para qué? Para que usted pueda tener un ser y tener un actuar conforme lo requiere la situación, conforme lo requiere el enfrentarse a una situación. ¿Para qué? Para que el resultado sea satisfactorio para usted, para que usted y yo glorifiquemos al Señor, para que usted y yo honremos al Señor por esa postura, por esa manera de ser, por ese proceder con sabiduría, siendo sabio, siendo inteligente. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el primer elemento que forma o que está dentro de la capacidad? Es la cabida. Uno le dice, ¿para qué le dio cabida al diablo? ¿Para qué le dio la papaya? Decimos nosotros, ¿cierto? Quiere decir que la capacidad hace referencia a una cabida. La cabida hace referencia a un espacio, es decir, usted le dio la oportunidad. ¿A quién? Al diablo, a la persona. Usted misma creó la situación para la problemática que se está viviendo ahora, para la situación que se está viviendo ahora. Entonces fíjense que dice que la cabida es el espacio que se tiene para poseer una cosa dentro de la otra.
Es decir, que dentro de nosotros, ¿qué tenemos? La palabra. ¿Qué tenemos? El Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? La presencia de Dios. ¿Qué tenemos? El conocimiento. Por eso, si a mí se me presenta una situación difícil, una situación complicada, dentro de mí hay un espacio, dentro de mí hay una situación o hay un conocimiento que me tiene que llevar a mí a tener una postura, a tener una forma de hablar, a tener una manera de expresarme, a tener una manera de cómo decirle las cosas a la persona sin herir, sin maltratar. Entonces, la capacidad dice que dentro de nosotros hay un espacio. Dice, hay un espacio que se tiene, es decir, que nosotros abrimos, que nosotros dimos la oportunidad, ¿para qué? Para que se presente esa situación. Ahora, dentro de la capacidad hay otro elemento que se llama el talento. El talento, dice, es la capacidad intelectual o aptitud que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Era lo que nos enseñaba Cristo, ¿ya? Por ejemplo, Verónica tiene el talento de ¿qué? De hacer galletas, ¿ya? Ella sabe que si va a hacer un determinado número de galletas, cuánta harina, cuánta agua, cuánto mantequilla, cuánto tiempo pasa en el horno, eso es un talento, ¿ya? Por eso dice que el talento es una capacidad que intelectual. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros ¿qué? Una mente, nos ha dado la palabra, y la palabra es la que siempre tiene que estar en mi mente. La palabra es la que tiene que ir al frente, como nos enseñó Esperancita en una vigilia, nos enseñó que la palabra debe ir aquí y debe ir aquí. ¿Para qué? Para que cuando yo me enfrente a la situación, la palabra esté en mi mente y yo la actúe, yo la ejecute y yo la crea. Porque si usted no cree en una palabra, usted no la va a hablar, usted no la va a compartir. Pues sí, la Biblia dice tal cosa, pero yo como no creo, ahí está el meollo de las cosas, ¿ya? Entonces por eso dice que el talento es la capacidad intelectual, es decir, que usted tiene un espacio, usted tiene una forma, usted tiene una manera, una facilidad para cierta cosa, para cierta actividad. De pronto las personas que les gustan las cosas de belleza, se le facilita y corta el cabello y hace aquí, le pone aquí, saca el color, saca la mecha, saca todo eso porque se le facilita. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta esto de belleza y menos arreglar pies. Ay, no, ¿qué? ¿Por qué? Porque ese no es su talento, eso no le agrada, porque la persona a lo mejor dirá, no, yo tocar los pies y quién sabe dónde está, empieza uno a pensar un montón de cosas. Entonces fíjense que la capacidad hace referencia al talento. Es decir, la forma y la manera fácil como nosotros podemos desarrollar una actividad, una tarea o una responsabilidad. Fíjense que es un espacio que nosotros tenemos. Fíjense que la sabiduría o el talento o todo eso nos lo da el Señor. Recuerde lo que dice la palabra cuando el Señor dice, yo voy a llenar a estos dos personajes, ¿para qué? Yo voy a llenar de sabiduría para que inventen, para que crean, para que hagan esto, para que trabaje el oro, trabaje la plata, trabaje la piedra. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la persona que lo sabe le enseñe a los demás. ¿Ya? Entonces por eso dice que el talento es la aptitud, es decir, la obra, porque la aptitud con P tiene que ver con el hacer. La actitud con C tiene que ver con las emociones. Por eso dice que el talento es la aptitud que tiene una persona para aprender. Las personas que nos gusta la modistería se nos facilita, pero las personas que no les gusta dice, ni un dobladillo sé coger. No, es que ni enhebrar una aguja. No, a mí no me gusta eso. Yo prefiero pagar para que me cojan el dobladillo del vestido que acabo de hacer. Porque no le gusta, porque no tiene el talento. Porque no tiene la aptitud de ¿qué? De aprender.
Yo recuerdo que mi hermana la menor, cuando estudiaba en el colegio, había una materia que se llamaba artes, algo así. Y ella nunca le gustó nada de eso de hacer cosas, manualidades. Y ella hacía, y a mí me daba risa porque decía, Elsa, téjame aquí un montón de cosas. Y a mí sí yo me ponía y le tejía y le bordaba y le hacía, mamá, hágame esto. Y ella, a lo que se descuidaba la monja, entonces ella le traía la tarea y ella se iba toda la tarde a planchar la misma cosa. Decía, no, a mí no me gusta eso. Y lloraba porque ella decía, no me gusta. Y ella, pues dígale a la monja que a usted no le gusta eso. No, porque es que me toca a mí y no sé qué. Y ella siempre llevaba todas las cosas tejidas, todas las cosas bordadas, la modistería, todo lo llevaba ya hecho. ¿Por qué? Porque mi mamá o yo le hacíamos la tarea. Y este es el día que ella dice, ni un dobladillo, ni coger una aguja, ni poner un botón. No me gusta, ¿ya? Porque son cosas que no están dadas para ella. Entonces, pero ella sí se desarrolla excelente en su trabajo y en su carrera. Entonces, fíjense que el talento es la facilidad con la que yo aprendo, ¿ya? Con la que yo aprendo un arte, con la que yo aprendo para hacer algo que va a ser de beneficio para mí o de beneficio para los demás. También la capacidad es la suficiencia. La suficiencia también es una aptitud mínima para algo. Y fíjense que en la suficiencia entran las dos cosas. Entran la actitud, es decir, la disposición de mi corazón, y entra la aptitud para hacerlo. Es decir, que dice que es la aptitud mínima, es decir, bueno, no me gusta, pero voy a intentarlo. No soy muy dada a eso, pero voy a buscar la forma de cómo hacerlo. Es decir, no decir, no me gusta y porque no me gusta no lo hago. No, porque usted no sabe, de pronto eso que usted rechaza, eso que usted no quiere, ahí está la minita de oro para usted. ¿Ya? Porque yo le digo que, digamos, mi sobrino, a él no le gustaba el dibujo técnico. Y eso era una galleta y lloraba cada vez que le tocaba ir al colegio a hacer las planchas y no entendía nada. Pero mi esposo, que era un bravo para el dibujo y un bravo para todas esas cosas, un día se sentó y le dijo, venga, Yaiciño, le enseño. Y le enseñó cómo mover las escuadras, cómo manejar el compás, cómo manejar esto, cómo no sé qué. Y el chico le fue. Y eso que no le gustaba, ahora es un diseñador gráfico. Y de eso vive. Y vive bien, ¿ya? Entonces fíjense que a veces esas cosas que yo rechazo, hasta cuando usted no las ponga por obra, hasta que usted no la ejecute y mire y haga lo que dice aquí, la aptitud mínima, póngale un poquitico de que de buena actitud, para que a ver si por ahí le funciona, ya. Y a veces nosotros nos encerramos y estamos de pronto perdiendo una oportunidad. ¿Por qué? Porque es que uno ve la comida, no me gusta, ya la probó, no, pero pruébela, tómelo, vaya, hágalo, de pronto estalla un trueno, ¿cierto? Y uno no sabe de qué manera Dios lo quiere meter a uno en algo, y aquello que más rechaza, más se lo van a poner a hacer. Más el Señor lo va a poner a usted, ¿hasta qué? Hasta cuando usted deje de ignorar o menospreciar, y cuando usted ya le coja amor, el Señor dice, ahora sí venga, le doy lo que usted quiere, ¿ya? Porque el Señor no va a permitir que en nuestro corazón haya ese tipo de rechazos por las cosas que Él creó, por las cosas que Él tiene para nosotros. Somos nosotros los que por nuestros ojos o por, digamos, por conceptos de otros tomamos decisiones que a lo mejor no son las correctas. Entonces fíjense que aquí la habilidad o la sabiduría, que es la habilidad, que es la capacidad, que es la cabida, que tiene talento, que tiene suficiencia, ¿para qué? Para hacer algo que es de beneficio para nosotros. ¿Cómo nosotros terminamos una carrera? Pues simplemente estudiamos, hicimos el proyecto y luego lo fuimos a poner por obra la carrera que nosotros estudiamos, ¿cierto? Que cuando nos encontramos y llegamos al cargo, llegamos al puesto, resulta que todo lo que aprendí en la universidad nada funciona ahí. Simplemente nos sirve un cartón
¿Para qué? Porque cuando usted llega a administrar, las cosas son distintas a lo que usted le enseñaron en la universidad. O si no, los que estudiamos contabilidad y allá nos hablan siempre lo mismo, y cuando uno llega y dice, pero esto no era así, a mí no me lo enseñaron así. ¿Por qué? Porque es muy distinto lo que le enseñan a uno allá de letra a la experiencia, a la vivencia, al enfrentarse uno con la realidad de las cosas. Ahora, también dentro de la capacidad tenemos otro concepto, y es la competencia. Pero esta competencia no es usted decirle, le voy a poner la pata aquí, hermano, para que caiga y yo avance. No, eso no tiene nada que ver. La competencia, fíjese que todo es la capacidad para que usted se desarrolle en algo. Es decir, la cabida, dele el espacio para que usted desarrolle eso que tiene en su corazón. Pero si nosotros no le damos cabida a lo que le decía, pruebe a ver si es verdad, dele la cabida al Señor, dele la oportunidad al Señor, a ver Dios qué es lo que va a hacer, a ver qué es lo que Dios va a usar y de qué manera la va a poner a usted. Todas las cosas, hermanos, tienen un trabajo, todas las cosas. Si ustedes saben la historia del dueño de los Hilton, él perdió 45 veces sus inversiones, y no eran inversiones de 1,000 pesos, eran grandes inversiones. Y mire quiénes son hoy en día. Son los hoteles muy buenos, son hoteles que están en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque dijo, no, esta vez sí, y esta vez sí. ¿Qué le pasó a Einstein? Con los experimentos, hasta que inventó la luz. Inventó, bueno, todos estos eventos y todas estas cosas, la gente experimentó. Pero si usted no experimenta, si usted no inventa, si usted teniendo un conocimiento y sabe que lo puede hacer, ejecútelo, póngalo por obra, porque usted no sabe en qué momento Dios le va a abrir a usted una puerta para eso. Ahora, dice que la competencia es la capacidad para el desarrollo de algo, es decir, la cabida o el espacio para poder desarrollar algo. La competencia hace referencia a una función o a una responsabilidad o a una obligación que usted tiene con alguien. Entonces fíjese que aquí usted dice, es que tengo una competencia, o sea, tengo una función, tengo que desarrollarme. Fíjese que a nosotros nos ha tocado aprender cómo se cuida una persona mayor, cómo se maneja, cómo no caer nosotros en lo que se llama el síndrome del cuidador. ¿Por qué? Porque podemos tumbarnos, nos podemos quemar por las situaciones de las personas que son adultos mayores, por el comportamiento, por las cosas, y uno tiene que estar ahí mirando cómo lo hace, que no haga esto, que no haga aquello, y uno no dejarse salir de casillas por la situación de ellos. Bueno, Chío, que también tiene la misma situación que yo, las dos nos entendemos en lo que estamos conociendo o la situación que estamos viviendo. ¿Con qué? Con el comportamiento de una persona adulta. Y más cuando la persona tiene demencia senil. Entonces, usted le acaba de decir las cosas, la persona vuelve y le pregunta, y usted vuelve y le dice, pero no se acuerda que ya se lo dijo. No, porque tiene demencia, mija. Usted es la que tiene que acordarse. No es la persona que tiene un problema mental, que ya sus recuerdos y ya sus cosas ya no están en su cabeza. Entonces, somos nosotros los que tenemos que buscar esas herramientas, esa forma, esa manera de cómo cuidar y cómo cumplir esa competencia, de cómo cumplir esa responsabilidad y cómo realizar esa función, ¿ya? Porque cada vez que se nos presenta un reto, cada vez que se nos presenta algo, es una competencia para usted. O sea, es un reto de usted con usted. No de los demás, sino es usted, cómo busca, cómo maneja, cómo trabaja, cómo hace las cosas para mejorar usted y en el puesto donde usted está laborando o está desarrollando. Ahora, la capacidad también dice que tiene otro elemento que se llama la facultad. Y la facultad dice que es la capacidad, la cabida o el espacio o la aptitud natural, física o moral
que tienen las personas para realizar una cosa. Fíjese que todo tiene que ver con ¿qué? Con el ser y con el hacer. Tiene que ver con su alma y la actitud y la postura que tenemos nosotros con el hacer, con el obrar, con el realizar las cosas. Pero todo depende de la actitud que usted le ponga a lo que usted le han puesto a hacer. Fíjese que uno a veces llega a algunos almacenes y las personas que venden atienden mal y son groseras. Mire, a ver lo que, oiga señorita, tal cosa, por allá, vaya a darle la vuelta y por ahí busque. Y dice uno, ay Dios mío, para eso le paga, mija, pero mejor, porque se forma un bonche, ¿cierto? Entonces fíjese que esa persona no tiene una buena actitud y tampoco una actitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a mí una persona me atiende así, tenga la plena seguridad que nunca vuelve y le hago mala fama. Yo sí, uy, cuidado porque allá hay una leona, mía. Allá hay una persona que se come viva a todo el que va entrando. Eso por allá no vaya, ¿ya? Porque es que aquí es lo que el Señor nos está diciendo que es la actitud, es decir, lo que hay en mi corazón, la manera y la forma como yo me comporto delante de la gente, como yo trato a los demás y también cómo lo hago. Eso es importante. Fíjense que también es la inteligencia, también está dentro de la capacidad. Fíjense que dentro de la sabiduría, ¿qué tenemos? Habilidades para aprender, para desarrollar, para crear, para conocer. Y dice que es la inteligencia está dentro de la sabiduría. Y el conocimiento está dentro de la sabiduría. Porque Dios es sabiduría. ¿Ya? Y dice que la inteligencia, mire que aquí dice es la facultad, es decir, la capacidad mental que le permite a usted aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad de las cosas. O sea, uno dice, no, pues yo sí creo cuando se empieza una empresa, no hemos empezado a vender, no, cuando vendamos 5,000, entonces hacemos eso, no, pero es que miremos cómo vendemos 10. Y a veces nosotros no somos coherentes con las cosas. Buscamos más allá cuando ni siquiera hemos sido capaces de conquistar el aquí, el ahora. Y por eso aquí me está diciendo que la inteligencia tiene que ver con ¿qué? Con la mente. Y la inteligencia son las formas y maneras como usted utiliza la sabiduría, el conocimiento. Eso es la inteligencia. Y cuando uno empieza a leer la Biblia y uno encuentra estos conceptos, dice uno, uno sí está pero bien perdido el lote con muchas cosas. Entonces fíjese que la sabiduría es habilidad. La habilidad tiene que ver con la capacidad. La capacidad tiene que ver con el espacio, con la cabida, con el talento, con la suficiencia, con la competencia, con la facultad y con la inteligencia. ¿Usted no se han dado cuenta que a veces los niños se las ingenian para encaramar y buscar las cosas? Y uno dice, este chino nadie le enseñó, pero él solito se encaramó en la silla y se subió y bajó y ya cuando se quiere devolver pega el grito, ¡ayude! Porque no es capaz de devolverse. Usted no es inteligente si usted no tiene sabiduría. Y dentro de la sabiduría está el conocimiento. La inteligencia no. Porque lo primero es la sabiduría. Porque y no me quería adelantar, pero se lo quiero adelantar. Cuando el diablo le dijo a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Dios sabe. Él le está diciendo, Dios sabe que si ustedes hacen eso, entonces ustedes serán iguales a Dios. O sea, lo primero es la sabiduría, el saber. Y la sabiduría tiene que ver con el saber. Entonces usted no puede ser inteligente. ¿Cómo lo hace si usted no tiene el conocimiento? ¿Cómo lo desarrolla si usted no tiene la sabiduría? ¿Ya? Entonces por eso es lo que yo anoche, cuando yo leía esta parte, porque la sabiduría, la primera parte o la primera vez que aparece es cuando el diablo le dice a Adán y Eva eso. Dios sabe que si ustedes comen de eso, ustedes tendrán sabiduría. Fíjense que primero es el saber, y más adelante vamos a mirar, que tiene que ver con la cualidad,
que tiene que ver con el saber. ¿Para qué? Para que usted sea sabio. Y el saber tiene que ver con el conocimiento. Entonces fíjense que eso es importante, conocer estos conceptos para uno poder entender qué es lo que me están diciendo, qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que me dice a mí el hombre y otra muy distinta a lo que me está diciendo el Señor. Que tienen muchos parecidos, claro que sí. Que tienen muchas cosas que se asemejan, claro que sí. Porque la sabiduría viene de Dios. Y por eso creo que es Santiago cuando habla de la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto, la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo y la sabiduría del diablo. Entonces, fíjense que también dentro de la capacidad tenemos otra herramienta u otro concepto, y es la técnica. Es decir, los recursos de los procedimientos en los que usted va a realizar algo. Usted, por ejemplo, vuelvo y tomo a Verónica como ejemplo, porque la empresa de ella es no de servicios como la de Manuelito, sino la empresa de ella es de procesamiento de producto. Ella compra la harina, ella compra la mantequilla, ella compra las cosas y esos elementos lo conforma un producto que es lo que se llama producto terminado, ¿ya? Manuelito no, Manuelito toma un servicio y lo que él tomó fue y lo entregó. Eso es lo que se llama una empresa de servicios. Una empresa industrial es la de Verónica, ¿ya? Que toma los elementos, toma las cosas y la convierte en un producto. Y por eso no es lo mismo la ganancia de una empresa de servicio a una de procesamiento de productos. ¿Por qué? Porque ella gasta luz, gasta agua, gasta gas, el deterioro de sus cosas, y todo eso ella tiene que sumárselo ¿a qué? Al producto, para que ella, cuando se le acaben las cosas, ella tenga lo que nosotros llamamos en la parte administrativa un colchón de seguridad. Lo que hablaba el doctor, que si no tenían el dinero para cuando la entidad no le pagara, entonces ellos tenían un dinero ¿para qué? Para seguir funcionando. Eso es lo que nos hace, es lo que el Señor nos está diciendo. Es una técnica, nosotros tenemos que desarrollar la técnica. ¿Para qué? Para esa actividad que usted sabe, ese recurso o ese arte que usted tiene. Fíjese que ella no solamente hace galletas, ella hace bolsos, ella hace muchas manualidades. Eso es lo que se llama la productividad. La productividad es que los mismos elementos, las mismas cosas me sirven para hacer otros productos. Si yo, que tenía mis máquinas, yo cosía ropa. ¿Ropa para qué? Ropa para niños, ropa para mujer. O sea, eso es los mismos elementos, los mismos recursos, la misma maquinaria. Yo puedo sacar infinidad de productos, ¿ya? Diversidad de productos, ¿ya? Bueno, pero ahorita me entiende porque las dos tenemos el mismo título, ¿ya? Entonces, eso es lo que habla el Señor, eso es lo que nos está diciendo el Señor. En la parte de nuestra carrera, pues lo llamamos así. El Señor dice, use la técnica, hágalo así, póngalo así, hágalo acá. Porque cuando el Señor le dio a Moisés la forma y la manera como él tenía que realizar todas las cosas. ¿Quién le enseñó a Moisés todo? Dios. Por eso la Biblia dice que él bajó con un libro. Y en ese libro venía todo escrito de lo que él tenía que hacer, las medidas, las formas y maneras de todo lo que había en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es que Dios es el que me va a decir yo cómo lo hago, porque es que Él sabe qué es lo que quiere. Y si nosotros estamos buscando agradarle a Dios, pues Él me va a decir, hágalo así. Como nos decía Glorita en el ayuno. Yo sé que a mi esposo no le gusta tal cosa, pues yo no lo hago para que él no se enoje. Yo sé que a él le gusta esto, entonces como a mí no me gusta, yo tomo esta opción. Eso se llama ser sabio. ¿Ya? Tomé una actitud y tomé una postura que no maltrato, no hiero. Él está con lo suyo y yo estoy con lo mío. Porque el objetivo de nosotros es no crear problemas. Es ser agente de paz. Es traer soluciones, busque soluciones, no mire el problema, busque la solución.
Porque nosotros a veces nos quedamos enfrascados es en el problema. Y tengo este problema, y tengo este problema, y cada día usted ve el problema mayor y resulta que no es mayor cosa. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo con los ojos del desespero, con los ojos de la angustia, con los ojos de toda esta situación, y resulta que no es así. Cuando uno se sienta y dice, Señor, deme paz, deme tranquilidad, y dígame qué tengo que hacer, el Señor le va a decir, haga esto, y ya, solucionado el problema. Entonces, por eso el Señor nos está enseñando unos conceptos, ¿para qué? Para poder entender cuándo y por qué a mí me cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía nosotros desconocemos y hay cosas que sabemos que no son bíblicas y que hay que ir, como el Señor me decía, con su avena y su pitillo vaya corrigiendo estas cosas, con su avena y su pitillo vaya entrando en este conocimiento. ¿Por qué? Porque seguramente lo vamos a atorar, seguramente si no estamos preparados, si no vamos haciendo la base o el colchón, pues nosotros vamos a terminar enloquecidos, vamos a terminar diciendo, uy, ahora en dónde andaba, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que hay una técnica, para todo hay una técnica, para todo hay un proceso, todo, ¿ya? Fíjense que Mauricio, que trabaja con personas discapacitadas, él tiene que saber cómo maneja a este, cómo maneja al otro, ¿sí o no? Cómo le habla a Pepito, cómo le habla a Menganito, cómo le ayuda a esto, cómo le ayuda a aquel, y no a todos le decimos, lo voy a coger para todos de la misma manera. No, a cada uno él debe ser sabio, ¿ya? Y Dios le va a dar esa sabiduría, y le va a dar esa gracia, y le va a dar esa forma, y le va a dar esa manera, ¿para qué? Para que su trabajo sea excelente. Porque eso es lo que dice el Señor, que su trabajo sea de buenos resultados. Que la gente que está a su alrededor diga cómo es sabio esa persona, cómo es de inteligente. ¿Por qué? Porque está alrededor de él, ¿está quién? La sabiduría. ¿Y la sabiduría quién es? Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Listo. Me interesa que usted me entienda, porque después lo que vamos a ver son cosas muy bonitas, muy agradables. Ahora, la técnica también se define como una destreza y una habilidad de una persona en un arte, o sea, lo que le estaba hablando de Mauricio, en la actividad que él está, ¿ya? Y lo otro es que debe gustarle lo que usted está haciendo, porque si usted va a regañadientes, nomás en su carita usted está diciendo no quiero, y la persona va a captar eso, la persona va a darse cuenta de eso y la gente lo va a rechazar. Porque conforme vaya usted proyecta ese tipo de cosas en las personas. Si yo voy de mal genio, la gente me va a contestar mal porque yo estoy hablando mal. Si yo no tengo una actitud adecuada, y sobre todo las personas que trabajan con público deben tener una paciencia, una mansedumbre y armarse de valor y morderse la lengua, porque usted no puede decir nada, porque está en juego muchas cosas, ¿ya? Si a mí no me interesa, bueno, si a usted no le interesa y quiere seguir desempleado, hágale mío. Pero muchas veces la sabiduría a nosotros nos lleva a que la gente, nosotros le agrademos. Y todo tiene que ver con mi proceder. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando los niños estaban pequeños, ellos estudiaban en un colegio público al pie del Sena. Y la portera o la celadora, eso todo el mundo la odiaba, porque a pesar de que tenía unos ojos muy bonitos y era pequeña, pero ella era terrible. Eso en la cara se le parecía que estuviera comiendo un limón, porque eso era, la cara era terrible. Y la gente le preguntaba y ella contestaba con piedras en la mano. Y era terrible y todo el mundo hablaba mal de ella. Y yo siempre llegaba y le decía, buenas tardes. Y yo seguía, buenas tardes, que esté muy bien, hasta luego. No me contestaba esa pareja. Y yo siempre llegaba con lo mismo. Y un día llegué y la cogí acá y le dije, buenas tardes, y entré. Y cuando yo salí, hasta luego señora, que esté bien. Yo dije, ay Dios. Y ya ella a mí conmigo era diferente. Y cuando yo llegaba, hola señora, ¿cómo está? ¿Qué hay, mi hijita? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Viene por los niños, sí, están allá. Y ya ella, la actitud de ella,
La cambió, ¿por qué? Porque la actitud mía llevó a que ella se quitara los guantes conmigo, ¿ya? Porque es que todo depende de mi actitud y de mi aptitud. La manera como yo hablo, la manera como yo obro, ¿ya? Y a veces nosotros perdemos la paz por bobadas, hermano. Por unas simplezas, perdemos la paz. Si usted no es capaz, porque una persona siempre hace lo mismo y usted le dice una, dos, y al final, pues usted dígale, ¿sabe qué? Haga lo que quiera y yo no pierdo mi paz. Porque ¿de qué saco yo peleando todos los días? Eso es harto. Eso es feo. ¿Por qué? Porque usted nunca tiene paz y esos conflictos nos enferman. Entonces, todo depende de mí, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me está diciendo el Señor. ¿Quiere buenos resultados? Pues hágalo. Yo tenía mucho conflicto con Estefanía. Y yo dije, ¿sabe qué, Señor? Yo un día la llamé y dije, mire, hija, si quieres vivir como los marranitos, viva como los marranitos. Yo sí mantengo lo que es mío en orden, lavado, organizado. Pero yo no me voy a matar, ni voy a pelear con usted ni nada, porque yo quiero mi paz. Yo quiero mi paz. Y yo no hago nada. Y entonces ella ya cogió que ella ya hace las cosas, ya pone las cosas, ya organiza. ¿Por qué? Porque es que mi plan no es, dime que yo te diré y nos agarramos de los pelos, entonces ¿qué testimonio le estamos? Entonces fíjense que todo depende de mí. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y se supone que nosotros que conocemos la Biblia, somos la luz. Y somos los que debemos dar un trato, somos los que debemos de tener una técnica. ¿Para qué? Para esa situación. Tengo que decirle al Señor, ¿cómo hago esta parte? Señor, no soy capaz, porque hay cosas que son fuertes, que son duras. Pero hay alguien que me va a dar la sabiduría, la sapiencia, me va a dar el conocimiento, me va a dar la inteligencia para que actúe en ese momento y yo obtenga un resultado para mí. A menos que a usted le guste la pelea, a menos que usted todos los días coma alacrán y entonces usted todos los días está así. Porque es nuestra paz, hermano, es nuestra paz. Y yo solo quiero paz, solo quiero paz. ¿Por qué? Y busco la forma y la manera de mantener la paz en mi casa. Cuando algo se presenta, yo siempre digo, a ver, venga, miramos, analicemos, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, entonces, pero mamá, es que, listo, voy a cambiar en eso. Sí, cometí el error. Ah, bueno, ay, pero mamá, usted sí es cansona en eso. Ah, bueno, listo, entonces hágale allá, mijita, yo sigo aquí, encerradita en mi sitio de trabajo, yo no me meto con nadie, yo no hablo con nadie. ¿Ya? Porque yo tengo que ser la gestora de paz, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Dice que cuando nosotros, dice, los pacificadores heredarán la tierra, y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, eso en cuanto a ¿qué? A la sabiduría. Vuelvo y le repaso para que no se le olvide. La sabiduría es la habilidad. La habilidad es la capacidad de una persona para hacer algo correcto. Dentro de la capacidad está la cabida, que es un espacio, el talento, que es la facilidad con la que tiene usted para aprender, la suficiencia es la aptitud mínima que le debe poner a eso que usted quiere alcanzar, la competencia es la capacidad suya de desarrollar algo. La facultad, que es la aptitud natural, física o moral que tienen las personas. La inteligencia hace referencia a la facultad de la mente y la técnica, es decir, los procesos, las cosas que se deben hacer. Fíjense que las personas que trabajan, digamos, haciendo servicios generales, hay personas que trabajan con muchos elementos para hacer aseo. Hay otras que usamos cualquier cosa y lavamos y ahí terminamos, ¿cierto? Porque no nos gusta eso. Pero es la técnica, es la forma y la manera como usted realiza las cosas. Yo veo a mis hijas y, por ejemplo, Cristina es demasiado minuciosa y meticulosa y yo la veo y yo digo, ay, no, yo no sirvo para eso. Pero ella sí.
Entonces, como a ella se le facilita, le digo, hija, hágalo usted y yo me meto por este lado. Yo le hago aquí y usted, que allá requiere más detenimiento y cosas, hágalo usted y yo le hago acá. ¿Ya? Entonces, todo depende de qué, de mi actitud, de la técnica, de la forma y la manera como yo haga las cosas para obtener un excelente resultado. Porque eso es lo que se está buscando. Ahora, el otro concepto que me daba aquí el hombre, la sabiduría del hombre, dice que es la sapiencia. ¿Qué es la sapiencia? Fíjense que la sabiduría habla de capacidad, de talento, de cosas de hacer, ¿cierto? Y en algunos momentos tiene en cuenta el pensar o la actitud de mi corazón. La sapiencia dice que es una cualidad en el saber que se asocia a los conocimientos que son obtenidos por las experiencias. Esa es la sapiencia, ¿ya? Y fíjense que la sapiencia dice es una cualidad en el saber. ¿Qué es una cualidad? La cualidad hace referencia a una característica propia mía. Por ejemplo, mi cualidad es que soy generoso. Esa es mi cualidad. O sea, me identifico por eso, porque soy generosa, o porque yo, digamos, una cualidad es que usted es responsable, que usted siempre llega a tiempo. Son cualidades que nos identifican a nosotros, ¿ya? Que usted es generosa, que usted es paciente, que usted es tolerante, son cualidades que nos identifican, de esa manera nos identifican. Dice que las cualidades pueden presentarse en la parte física, que es porque son de fuerza, es decir, que no es que ese tiene una cualidad que tiene un físico. Y lo otro es que dice que es elástico o que realmente es una persona dura, o sea, tiene dureza o tiene elasticidad. La otra parte de la cualidad, otra cualidad es la personal. Y vuelvo y repito, esta sapiencia, que es un sinónimo de sabiduría, o la sabiduría tiene un sinónimo que es sapiencia, tiene que ver con lo mismo, con su ser y su actuar. Es la habilidad, es la cualidad con la que a nosotros nos van a identificar. Somos pacientes, somos tolerantes, somos mansos. Eso, por esas cualidades, es que nos van a identificar. De pronto ustedes la van a identificar, no es que ella es de muy mal genio. Bueno, no es una cualidad, es un defecto, pero por eso nos identifica. ¿Sí o no? Entonces, dice que las cualidades personales hacen referencia con el ser o el actuar de una persona. O sea, la manera como yo respondo, la manera como yo hablo. Nosotros somos muy dados a que cuando nos preguntan algo siempre decimos, ¿qué? ¿Qué le dijo? Yo no sé. Y uno dice, pero no me responda así. Pero esa es la forma, ¿cierto? Y uno dice, no, pero yo no he dicho nada. Solamente dije que qué querían. Usted no me lo dijo así, toma, empezamos, ¿sí o no? Entonces fíjense que aquí nos está hablando de qué, de la manera de ser. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Que nosotros tengamos una actitud y tengamos una actitud que siempre mantengamos la armonía con todas las cosas. Y eso es muy común, sobre todo nosotros aquí en Colombia, aquí en Santander, nosotros, nuestra misma naturaleza, hablamos fuerte, hablamos así golpeados, ¿cierto? Y dice que la cualidad, dice la cualidad, ahora, la cualidad tiene unos elementos. La cualidad tiene dos elementos. Una es el saber, y aquí es lo que dice el saber, conjunto de conocimientos
o información amplios y profundos de una ciencia o arte. Fíjense que el Señor, ¿qué le dijo a Adán? Sojuzgue. Pero Dios ya le había dado a él sabiduría, ¿cierto? ¿En qué? Le dijo, póngale nombre, pero ya en él estaba el espíritu de sabiduría. En él estaba la inteligencia. En él estaba la manera y la forma de cómo debería hacer las cosas. Porque en él estaba. Desde el principio dice que Dios es espíritu y el espíritu de Dios se mueve con sus dones. Y por eso Dios nos ha dado a nosotros dones. Y yo no puedo entrar a hacer algo si yo no tengo sabiduría, el conocimiento. Y dice que el saber es un conjunto de conocimiento. Dentro de la primera charla del doctor, él habla de una serie de información, una serie de cosas, ¿para qué? Para uno desarrollar el conocimiento o desarrollar la actividad que el Señor nos ha dado. Dice que el saber hace referencia al conocimiento, a la información, pero este saber tiene que ver con la profundidad. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué dice el Señor Jesús? Escudriñe la palabra. ¿Por qué? Porque en ellas está la verdad. ¿Ya? No como dice la Reina Valera, os parece. ¿Cómo así que me parece? No, es que ahí está la verdad. Fíjense que hay forma de traducción que cuando uno conoce, dice uno, está bien perdida. ¿Por qué? Porque, ¿cómo así? Como dice el Señor, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está la verdad. ¿Cómo así? Me está poniendo en duda las cosas de Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros leemos y cuando repetimos las cosas, póngale ¿qué? Conocimiento, sabiduría, razone. ¿Para qué? Para que no hablemos y no digamos cosas que de pronto van a traer un conocimiento errado o van a tener o vamos a tener un concepto equivocado de las cosas, ¿sí? Ahora, fíjense que dice que es profundo de una ciencia o arte que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Tomemos otra vez el ejemplo de ¿quién? De Adán. Cuando el Señor le dijo, sojuzgue, póngale nombre. Y el sojuzgar es esto: estudia el comportamiento de cada animal y de acuerdo a lo que yo le he dado a usted, de acuerdo a lo que yo le he dicho a usted, ese será el nombre. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy ese es el nombre. Y la forma de su carne y eso, así es. Porque si las cosas, como la gente dice, no, es que la Biblia dice que coma todo lo que quiera porque el Señor hizo limpia las cosas, hermano, usted va a comer murciélago. Porque es que el Señor limpió todo. Vaya a coma entonces cucarachas, porque es que el Señor limpió todo. No, hermano. Las cosas de Dios desde el principio siguen siendo lo mismo. Y cuando Pablo habla de lo inmundo, está hablando de eso, de las cosas que no se pueden comer. ¿De dónde han venido todas estas pandemias? No es porque las personas allá en el oriente han comido todo este tipo de bichos, que todo lo que camina se come. Y de allá han salido todas estas pandemias. ¿Por qué? Porque se comen cosas que son venenosas, que traen cosas diferentes a nuestro comportamiento y que nosotros no podemos consumir eso porque lo que decía Cristian en la palabra, usted no sabe de qué se alimenta ese animal. Y eso que él tiene es lo que yo voy a aceptar y mi cuerpo va a reaccionar, mi cuerpo va a botar. Usted me puede decir y usted puede estar pensando lo que dice el Señor en su palabra. No lo que como me contamina, sino lo que sale. Por eso vuelvo y le repito, coma ratón, porque es que usted se lo puede comer, porque es que el Señor dice que es lo que sale. No, pero es que el Señor se está haciendo referencia ¿a qué? A la palabra, a la actitud. Porque vuelvo y le digo, si tomamos eso así literal, entonces podemos comer todo ese montón de cosas y de pronto dejemos de comer pollo y todo eso. Y mire, pues hay bastantes cucarachas, ratones y todo lo que hay, cómaselo. Y así no es, hermano.
Porque nosotros hemos entendido mal las cosas. Cuando no conocemos la Biblia, cuando escuchamos y creemos, entonces piense siempre, juzgue. Y sojuzgar es tomar una ciencia, analizarla, estudiarla, y esa ciencia, dice la palabra sojuzgar, es póngala en beneficio de usted. Eso es, por eso dice que el saber hace referencia a la cantidad de conocimiento, a la información que usted tiene, póngala por obra y de acuerdo póngala por obra en la medida que usted va estudiando. Uno va entendiendo muchas cosas del Señor, uno va comprendiendo muchas actitudes del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer cuando le dijo, vete y no peques más? Y si sigues pecando, tu estado va a ser peor que el primero. Porque si el Señor me lavó, el Señor me limpió, el Señor me perdonó, y yo vuelvo a cometer el mismo pecado, y yo sigo con lo mismo, estoy corriendo el riesgo de que el Señor me diga, hasta aquí llegó con usted, ¿ya? No peques más, vete y no peques más. Pero somos nosotros los que tenemos que analizar y mirar lo que nos está enseñando. El otro concepto que tiene la sapiencia, que es un sinónimo de la palabra sabiduría, es la ciencia. La ciencia dice que es la rama del saber humano, que está constituida o formada por el conjunto de conocimientos. Miren lo que dice acá y me llamó la atención. Dice por el conjunto de conocimientos objetivos, verificables sobre una materia en particular. No hagamos eso a ver qué resulta. ¿Cómo así? A ver qué resulta. Usted pierde tiempo, pierde dinero y a lo mejor explotó su casa. ¿Sí o no? Entonces por eso dice sobre una materia en particular y que resultan de ¿qué? De observar y experimentar. O sea, si usted sabe que tiene una ciencia, tiene un conocimiento, tiene una carrera, tiene una habilidad, tiene un talento, que es lo que yo siempre le he dicho a la gente, observe las personas, observe la sociedad y mire qué vacío tiene y créese algo. Porque muchos, el señor que yo ya en varias oportunidades le he dicho, el que le puso llantas a las maletas, ¿por qué fue? Porque él estaba en el aeropuerto y veía que toda la gente con esas maletas y arrastradas y no sé qué, y vio pasar un coche y dijo, no, las maletas deben tener son ruedas. Y él le inventó eso y patentó eso y es multimillonario. Entonces usted mire cuál es la falencia, cuál es el faltante, qué hay, y créese, invéntese algo. Porque eso yo se lo dije a mi hija, le dije, hija, usted tan inteligente que es, y usted tan sabia que es, ¿por qué no se inventa algo con su amiga, que también es igual de inteligente a usted y sabia? Invéntese algo, paténtelo. Y seguro que por ese lado le funciona, porque nosotros tenemos que buscar ser cabeza y no cola. Y llegó de Estados Unidos, me dijo, mamá, mire lo que estoy haciendo. Y yo la miré y yo dije, también. Dijo, y yo la veo que trabaja en eso y dice, y si me sale, pues me voy para Estados Unidos, lo patento y se lo vendo allá. Yo le dije, claro, eso me parece genial. ¿Ya? O sea, coja la idea. ¿Qué es lo que a usted le facilita? Analice. Si aquí en esta cuadra no hay tal cosa, usted invéntesela, cómo la pone, cómo la crea, cómo suple una necesidad. ¿Ya? Pero somos nosotros los que tenemos que buscar ese conocimiento, porque fíjense que dice que la ciencia es la rama del saber humano. Y para usted saber qué dice, es la información que usted tiene, es lo que usted lee, es lo que usted conoce, es lo que usted ha adquirido porque usted lee y no se la pasa viendo cosas que no debe ver. No, busque cosas, analice de qué manera, de qué forma se podría hacer esto. ¿Ya? Cree cosas. Por ejemplo, si los hermanos se fueran a los hoteles y llevaran que los eventos ahí, que hacen ponqués, que hacen comida y dejan una carta y dejan eso, pues seguramente el día que haya una fiesta y que haya una cotización, allá los van a llamar a ellos.
Y seguramente lo van a hacer porque así conozco yo la madrina de Cristian. Ella hacía eso, galletas y ponqués. Y ahora que yo fui, tiene una empresa y es la que hace los ponqués, los no sé qué, para la fiesta del hotel más grande en Cartagena que se llama el Santa Clara. Y es la que arma las fiestononas allá. Y la hija hace las comidas. Y la otra hace tal cosa. Y eso es un imperio entre la familia. Y yo me quedé así, yo dije, usted le cogió la idea a mi esposo, que dijo, montemos la empresa, hagámosle. Y ella decía, no, es que como, y a lo que le dio el marido, entonces ahora sí, venga, hacemos la cosa, porque cuando el Señor nos quita el ganchito donde estamos colgados, ahí sí nos toca salirle a las, nos toca buscar la forma y la manera de cómo salir. Usted sabe que tiene un talento, usted sabe que tiene algo, hágale. Desarrolle, busque la forma, porque dice que es la rama del saber humano que está constituida y formada por los conocimientos, pero que sean objetivos, que usted los pueda verificar. Yo esta mañana pensaba, yo decía, Señor, con esta situación que vivimos, ¿por qué esta entidad a nivel mundial nos mandó a taparnos la boca, a bañarnos las manos, hasta desinfectar los zapatos y caminar, entrar y deje los zapatos ahí y entre? Porque sabía que con esa situación era que podíamos detener, entre comillas, la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué definieron eso? Porque ellos conocían qué era lo que pasaba. Ellos sabían la situación. Y simplemente dieron un paliativo. ¿Por qué nunca dijeron de esta forma se puede sanar? Porque a ellos no les conviene. Porque estaba en juego la parte financiera de muchas empresas que manejan los medicamentos. Entonces fíjense que aquí es lo que uno piensa, digo, Señor, pero ¿cómo así? Algo que fue tan fuerte, tan tenaz, simplemente porque usted se tape la boca, porque usted se bañe las manos, con eso vamos a detener una situación tan dura, porque ellos conocían eso. Entonces fíjense que aquí es cosas que sean verificables en una materia en particular. A usted se le tiene que facilitar algo. Yo admiro, y hablo de mi familia porque desconozco a los demás, pero yo admiro a mi hermana, la fonoaudióloga. Ella hace hablar hasta los mudos. Dios mío, y la buscan y la mandan a llevar y le pagan todo, porque para que trabaje lo que es el habla. Y ella se creó unas cosas y ella no enseña eso, sino a la persona que tiene los problemas del habla. Y yo le dije, ¿por qué no hace un libro? Y dijo, porque es que eso me lo enseñó a mí, mi experiencia y lo que yo veía y la forma y mi estudiar. Y todo eso fue lo que yo desarrollé. Entonces fíjense que usted conoce, usted tiene una información, lea cosas que le ayuden a desarrollarse como empresa, como persona. Ahorita hay mucho, el Estado está trabajando mucho con los emprendedores. Y hay plata, porque a mí me llega cada rato, como estudié en el SENA, que ahí venga, que haga esto, que haga esto. No, yo no, porque yo estoy en lo mío. Yo no voy a meterme en lo que a mí el Señor no me ha llamado. ¿Ya? Pero si nosotros sabemos, si nosotros nos metemos y trabajamos, en vez de durar todo el día con la escoba para arriba y el trapero para abajo y el trapito aquí para limpiar y para... No, métese con el Señor, a ver, ¿cómo hacemos? Y a lo mejor usted está perdiendo los millones que usted le está pidiendo al Señor que le dé. Porque es que nosotros perdemos mucho el tiempo en cosas que no edifican. La misma relación de familia se ha perdido mucho. ¿Ustedes se han dado cuenta que los novios cuando van allá, el uno allá y el otro aquí, y yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así? Y están hablando, y a mí cosa que me molesta es eso. Si yo estoy hablando con usted y usted prende el celular, yo salgo y me voy, porque usted me está diciendo que le interesa un comino lo que yo estoy haciendo. Y eso falta de respeto. Por eso la gente me dice, usted no contesta. Le dije, porque yo estoy hablando con el propio. Y yo estoy haciendo mi tarea. Y desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día yo no les respondo. Ha de ser algo supremamente delicado. Yo sí los leo, mientras que estoy escuchando y yo estoy mirando. De resto, pero usted no habla, usted no contesta, usted no dice nada, estoy ocupada. Y por la noche es que me pongo a mirar qué dice esto, y Señor, y esto, y me pongo a estudiar de lo que yo he leído en la Biblia, cómo mejoro las cosas. ¿Qué quiere decir esto del Señor? Y cojo la Biblia de Jerusalén, y cojo la Biblia
esto y cojo la Biblia aquí, cojo aquí y leo lo mismo en todas las Biblias que tengo en el celular. A ver qué me dice diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy en lo que yo estoy. Pero si usted se pone a mirar el chisme, que Pepito lleva 20 matrimonios y usted dice yo tengo apenas uno. Bien, ahora, dice que la sabiduría o la sapiencia, los dos, dice el concepto, es un carácter. Y uno dice, dice es un carácter que se desarrolla, vuelvo y le digo la misma definición. Porque lo que hice fue que habla la sabiduría y que dice la sapiencia. Ahora, dice que la sabiduría o la sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia y de la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan el discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es un carácter? Porque esto es que aquí es donde nosotros tenemos que saber qué es lo que me está diciendo el Señor. Dice que el carácter se define, fíjese que todo tiene que ver con mi forma de ser. El carácter se define como la manera, y aquí ya es más específico lo que me está diciendo el concepto. Dice que el carácter se define como la manera en que la persona reacciona habitualmente frente a una situación. Y ese que es el carácter. ¡Uy, no! Esa persona, mire, pero ¿por qué reacciona así? Porque ese es el carácter de la persona. Porque no los controlamos, porque nos dejamos llevar por mi parte emocional, nos dejamos llevar por mi parte natural y terminamos haciendo un caos en las cosas. Entonces, fíjense que aquí la sabiduría o la sapiencia tiene que ver con ¿qué? Con su proceder, con su actuar, con su actuar y con su ser, con su corazón, con lo que tiene en su mente, con lo que tiene en su corazón y con lo que usted va a hacer. Eso es el carácter. Es la manera como usted reacciona. Si se presenta un problema, ¿usted cómo reacciona? ¿Usted cómo soluciona el problema? Usted también pelea, usted también discute. Porque es que uno a veces se da cuenta de que se presentó un inconveniente, llegó alguien y usted estaba calmado, llegó alguien y empezó a pelear y usted también se agarra a pelear ahí con el otro. Y uno dice, bueno, pero ¿aquí qué fue? O sea, ¿por qué? Porque nos dejamos influenciar por la otra persona. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar firmes en las cosas. Dice que el carácter también se define como usted se expresa, como usted reacciona y de esa manera a usted la cataloga. Esa ni me la traiga por aquí porque Dios mío, eso me barata la casa. Déjela ya. O como me dice a veces Estefanía, ¿dónde está la niña? No la invoque, no la invoque. Digo, ay no mamá, déjela quietica, porque ella la oye y mejor dicho. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo que el carácter tiene que ver cómo yo reacciono. Por eso vuelvo y le digo, a veces nosotros hablamos o respondemos y respondemos feo. Y uno dice, no me hable así. ¿Pero qué? Yo no dije nada. ¿Cierto? No, pero no, es que no sé qué. ¿Pero qué? Pero cálmese. ¿Cuál me calmo? Y perdemos todas las cosas. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es la sabiduría, la sapiencia, tiene que ver exclusivamente con su proceder, con lo que a usted la rodea, con su forma de hablar, con su manera de expresarse y con la manera como usted actúa, la manera como usted responde, la manera como solucionamos nuestros problemas. A eso hace referencia la sabiduría de ¿qué? Del mundo. Si a mí me hablan bien, yo voy donde me lleven por las buenas, pero por las malas ni a la esquina, decimos nosotros. ¿Sí o no? Entonces fíjense que aquí el Señor nos está hablando de ¿qué? De algo que está alrededor nuestro. Y lo que está alrededor nuestro, ¿qué es? Su forma de ser. La manera como usted se expresa, la manera como nosotros procedemos. A veces uno le oye a las personas su tono de voz muy suave, pero cuando reacciona uno dice, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó?
¿Sí o no? Porque nos transformamos, porque cambiamos las cosas. Entonces fíjense que aquí esto es lo que define el hombre, define la sabiduría. Ya hablar de la sabiduría de Dios, vamos a entrar de otra manera. ¿A qué hace referencia cuando el Señor me habla de su sabiduría? Por eso dice, te falta sabiduría, pídala. Porque la sabiduría viene de lo alto. ¿Para qué? Para que sepamos responder, para que sepamos actuar, para que sepamos enfrentarnos a una situación, por muy difícil, por muy dura que sea, siempre permanezcamos en la misma posición y bajo los mismos parámetros. Porque no hay cosa que le moleste a la gente cuando usted no pierde el control. Pero a ver, hable, diga, usted, cálmese. Yo no hablo hasta cuando usted no se calma. No, pero ¿cuál? Y ahora se la viene a dar, ahora no sé qué, y mejor dicho, saca las pistolas y da plomo por todos lados. Entonces, por eso le decía que estos conceptos son importantes que usted los tenga en claro para poder entender, digamos, esta palabra sabiduría. Así como nosotros cambiamos el concepto de que la fe no es solamente creer. Póngale fe, pero ¿cómo le pongo fe? No, es que la fe es fidelidad y la fe es firmeza. Entonces, cuando ya uno sabe eso, uno dice, ay, ahora sí. Entonces, para tener fe, tengo que ser firme en la palabra. Tengo que ser fiel a la palabra y eso me da a mí la fe. Entonces, fíjense que son cosas que uno decía, no, pero póngale fe. Pero decía, pero uno cómo, sí, uno cómo le pone fe, pero uno cómo hace. Y fíjense que cuando uno desarrolla este tipo de cosas, uno se da cuenta de que nos falta mucho. Por eso vuelvo y le digo que la palabra sabiduría en el hebreo significa algo que está alrededor suyo. Eso es lo que significa realmente la sabiduría. Y por eso vamos a trabajar lo que es la sabiduría en parte, que es la que nos interesa, que es la que Dios nos tiene que dar para que nosotros cambiemos procederes, para que nosotros cambiemos formas, para que nosotros entendamos y realmente seamos los testimonios que el Señor quiere que nosotros seamos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Dios eterno. Bendito sea el Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias por el conocimiento. Gracias por este nuevo misterio en el que tú nos vas a tener, Señor, en el cual tú nos vas a involucrar. Gracias, Señor, porque día a día tú aclaras los conceptos para poder entender lo que nos dice la palabra, Señor. Gracias, divino Salvador. Así como la palabra mandamiento en el hebreo significa conocer, significa conocimiento, de la misma manera, Señor, hoy sabemos y entendemos que cuando tú hablas de sabiduría, me estás hablando de algo que está a mi alrededor, algo que me rodea, algo que está alrededor mío y que es lo que nos va a identificar como verdaderos servidores de Cristo, como verdaderos seguidores del Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener este conocimiento, ayúdanos a tener esta forma y esta manera como tú quieres. Jesús sabía hablarle a los niños, Jesús sabía hablarle a las mujeres con conducta errada, Jesús sabía hablarle aún a los mismos fariseos, a la misma parte sacerdotal, a los reyes, Señor. Siempre supo hablarle, Señor. Nunca perdió su cordura, su sabiduría, nunca perdió, Señor, su postura como hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos vas a enseñar. Gracias porque día a día tú vas haciendo como un collar de perlas alrededor nuestro, donde día a día vas colocando perlas, para que nosotros, como dice su palabra, átalas a tu cuello, para que en el momento oportuno, para que en el momento adecuado saquemos de ese tesoro que es nuestro corazón, en donde se encuentra la palabra con sabiduría, la palabra, Señor, para que alguien pueda realizar una tarea con talento, cualquiera que sea estas habilidades de las que tú nos hablas, o esta capacidad, Señor, que tú nos enseñas. Gracias, divino Señor. Bendíganos, Señor.
Y hoy tenemos que reconocer que nos falta mucho por aprender, Señor. Pero qué bueno, Señor, que tú nos estás dando la oportunidad de conocer, nos estás dando la oportunidad de entender su palabra, Señor. Ahora prepáranos, Señor, para poder entrar al conocimiento de la sabiduría de Dios, a qué hace referencia, qué nos quieres enseñar, Señor, para que nosotros siempre testifiquemos y manifestemos la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque es aquello que nos rodea, Señor, es esa luz que está alrededor nuestro, Señor, en el cual estamos nosotros, Señor, todos los días teniendo actitudes de pronto erradas, equivocadas, en algunas hemos acertado, en otras, Señor, nos hemos equivocado. Pero tú nos darás, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, esa habilidad para resolver las situaciones. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.